que han colaborado con Ontanar para que se haga posible esta conferencia. Personas, evidentemente nuestra conferenciante, Cristina García Oviedo, que ya la conocen todos ustedes de muchísimas actividades que hemos tenido con ella, especializada evidentemente, su trabajo y su tesis es sobre el Colegio de los Jesuitas de aquí de Segovia. Ella, cuando conoció este proyecto en el mes de junio, se puso a investigar y ha conseguido un trabajo importante en muy poco tiempo. Yo quiero dar las gracias, aparte de darle las gracias a Cristina, a personas que confiaron en este proyecto desde el principio. Yo le comenté esto este verano a Mariano Yarzagüena, el arqueólogo que está en Otero, y él amablemente fue este verano con sus alumnos, con un grupo de alumnos, para ver solo una parte pequeña de esta dehesa, y se quedó entusiasmado del sitio y me apoyó, nos dijo que contáramos con él para hacer lo que fuera necesario, ¿no? Miguel Yuste, que no sé si ha venido, arqueólogo, que conoce la finca, yo diría que muchísimo mejor que yo. Desde que era pequeñito se la conoce y se la ha paseado entera. A Isabel Álvarez, la archivera del Archivo Municipal de Segovia, que cuando estuvimos Cristina y yo este verano a pedir información, la primera información que pidió Cristina, pues pensábamos que se iba a sorprender de que queríamos información sobre la finca de Aldeanueva. Y nos dijo que no le sorprendía porque ella ya había empezado un estudio sobre esta finca hacía mucho tiempo y que lo tenía archivado, que tenía muchos datos y que se los iba a pasar a Cristina, ¿no? Sí. Así fue. Bien, yo quiero también dar las gracias al periódico del Adelantado, a su directora Teresa, al periodista que ha hecho el artículo, ¿cómo se llama? Guillermo. Ha hecho un artículo precioso y darle las gracias a personas que en silencio y personas poco conocidas, pero que colaboran, que nos ayudan y nos empujan en este empeño por dar a conocer un espacio que está, como dice el artículo, tan cerca y tan desconocido. Yo no voy a dar más explicaciones sobre esta conferencia porque lo va a hacer Cristina, y me voy a limitar ya a leer un poquito de su currículum, que es amplio, numeroso, y nada más decirle que es segoviana y que quiere con pasión a su ciudad y a su entorno. Que tiene el premio extraordinario de doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Doctora Cristina García Oviedo. Me comprometo. Doctor David Jorge Penado. Sobre el Colegio de la Compañía de Jesús en Segovia. La tesina es sobre el arquitecto jesuita Giuseppe Valeriani y sus intervenciones en el foco castellano. Ha hecho cursos de especialización de patrimonio arquitectónico en Iberoamérica, es técnico en gestión de proyectos en el patrimonio arquitectónico, técnico en periodismo de ocio y turismo. Ha publicado varios libros, uno acaba de salir, es más, lo he recogido yo esta mañana en la imprenta, que se lo ha publicado la excelentísima Diputación Provincial de Segovia sobre el mecenazgo de la Compañía de Jesús, aquí en Segovia. Tiene otro libro publicado, más pequeño, más humilde, sobre el legado artístico de los jesuitas en Segovia. Y otro sobre el Escorial en Segovia y Segovia en el Escorial, las relaciones de Felipe II y Juan de Herrera en la ciudad de Segovia, publicado por Caja Segovia en el 2002. Ha escrito cantidad de artículos publicados en revistas científicas, como por ejemplo valorando la importancia del Colegio de la Compañía de Jesús de Segovia, en clave cortesana, Francisco Becerra, interpretaciones de la arquitectura española en América. Bueno, ¿sigo? No, ya no. Bueno, ella se puso a trabajar en este proyecto el pasado año, en junio, sin haber hecho nunca este tipo de investigación. Ella es investigadora nata. Yo le agradezco de verdad de corazón lo que ha hecho porque es una investigación de primera, teniendo en cuenta que es un trabajo y un apartado que no tiene nada que ver con lo que ella ha hecho hasta ahora, ¿no? No, en principio no.
pero que se ha volcado y lo ha hecho con muchísimo cariño y con muchísimo interés. Yo espero que después de esta conferencia ustedes conozcan este entorno, y yo les invito a que, si quieren, cualquier día, en el momento que haga un poco mejor tiempo, pues podemos pasearnos por el Cordel de Santillana, podemos ir con Miguel Yuste, que ya nos ha hecho la visita varias veces, y disfrutar de la vista y sobre todo del contenido de todo ese espacio. Pues nada más, muchas gracias. Hola a todos. Déjame por favor el dossier, que no he traído datos por si hay en algún momento algún dato específico que siempre hay alguna fecha que así estoy un poco más tranquila. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Creo que es un poco injusto que esta conferencia la esté dando yo sola, cuando voy a hablar de un trabajo hecho este verano en los archivos principalmente de Segovia, también alguno fuera, y evidentemente toda la información que hemos recopilado yo sola no hubiera sido capaz de haberla hecho. Por eso este no es solo mi trabajo, es el trabajo de Isabel, es el trabajo de Miguel, y lo que queremos con esta conferencia es que sea el trabajo también de todas aquellas personas que quieran o sepan aportar algún tipo de datos. Porque hoy vamos a hablar de Aldea Nueva, pero no solo por la importancia de Aldea Nueva, que para mí es mucha, sino por lo que Aldea Nueva aporta a la historia de Segovia. Entonces, desde verano hasta ahora hemos visto que instituciones de distinto tipo y de distintos ámbitos están muy interesados en este tema por distintos motivos, y a mí me gustaría que esto nació siendo un proyecto de gente de Segovia y crezca lo que pueda crecer, que no lo sé, porque soy un poco bruja, pero no tanto, siga vinculado a la ciudad, porque esto tendrá interés, tendrá un porqué, una razón de ser, siempre que esté vinculado a la historia de Segovia. Os decía que en principio Aldea Nueva no era mi tema de interés, ¿no? Yo me he dedicado a estudiar a los jesuitas, la construcción arquitectónica de los jesuitas, la financiación de los jesuitas, que es el último libro que ha salido, cómo se financiaban, y pues tenían tierras, tenían ovejas, producían vino, y en una cosa de estas, hablando con María Pía, pues un tema que en principio a mí no me tenía por qué tocar nada, me tocaba de fondo, sobre todo por la parte agrícola de esta zona de Aldea Nueva, porque los jesuitas tenían tierras al lado. Y también me interesa porque uno de los artículos, digamos, que más repercusión ha tenido de los que yo he publicado, porque es una revista de las que se llaman de alto impacto dentro del mundo de los historiadores, es precisamente la relación que hay entre el Colegio de la Compañía de Jesús en su fundación y la corte de los Austrias. Entonces, una vez ya pones el foco de atención en un espacio, las cosas que pasan en ese espacio ya cobran otro cariz, otra importancia para mí, y este es el caso de Aldea Nueva. No me interesaba en principio para nada, y resulta que sí que explica muchas cosas. Bueno, tengo preparada una presentación de 125 diapositivas. No sé si vais a tener paciencia para aguantar todo. Lo que quiero deciros de antemano es que es un tema muy extenso, porque se puede hablar de Aldea Nueva, mejor dicho, cubriendo todas las etapas de la historia de Segovia, desde la antigüedad hasta la edad contemporánea, hasta ahora mismo, por ejemplo. Entonces, imaginaros que es un tema muy, muy amplio sobre el que hablar. Por eso no quiero atosigaros, simplemente quiero hacer una llamada de atención sobre este tema para que vosotros, segovianos,
seáis los primeros en valorar si merece la pena dedicarle un tiempo al Villanueva, una investigación al Villanueva o no, antes de que lo hagan otro tipo de instituciones que, como os digo, por lo menos lo que me han hecho a mí llegar es que les parece un tema que podría dar para muchísimo más. Bueno, pues aquí tenéis una fotografía de Villanueva y aquí tenéis un texto de Naciones Unidas que tiene que ver con la tierra. Los que estéis detrás no lo vais a poder ver, pero lo leo yo. Es la Carta de la Tierra, Naciones Unidas, del año 2000. Para que veáis que nosotros empezamos la conferencia donde la dejó su ilustrísima el obispo de Segovia cuando habló de ecología, de tierra y de Laudato Si. La dejo o la continúo donde la dejó Joaquín González Herrero, y yo simplemente sigo todavía, y es la tercera conferencia, y os digo que pues, probablemente sea larga, hablando de ese mismo espacio de la naturaleza. La Carta de la Tierra dice así: estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en la cual la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el mundo depara a la vez grandes riesgos y grandes promesas. Para seguir adelante debemos reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Debemos unirnos para crear una sociedad global, sostenible, fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura de paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, como los pueblos de la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones futuras, que al fin y al cabo son los que nos van a pedir cuentas de todo lo que hagamos. Bueno, pues parto de esta base que viene, como decía, a enlazar con lo que dijo el obispo de Segovia y Joaquín González Herrero. Y os voy a hablar de un espacio que podéis ver aquí entre Segovia y la Sierra, que deja a un lado Palazuelos, la carretera de la Granja, la 601, y que es un espacio que tristemente está ahora mismo partido por el túnel del tren de alta velocidad y las vías del tren hasta la estación de... Os dais cuenta que estamos en una zona donde la nomenclatura nos habla de campo. Tenemos el cercado bajero, la dehesa de los Robles, tenemos Prado Grande, tenemos Prado Corral, tenemos Prado de San Juan, tenemos el Borreguil. Os dais cuenta que todos esos topónimos o topónimos nos están indicando una actividad agrícola y ganadera muy importante, tanto como para dar nombre a todas las localidades o a todos los lugares de esta zona. Incluso tenemos un prado especialmente famoso en Segovia, que es Prado Bonal, que en un documento que custodian las monjas de San Antonio el Real dice claramente que no es Prado Bonal. Prado Bonal sería la abreviatura. Es Prado Bodonal, de bodones. Y eso abre, parece una tontería, pero abre toda una nueva vía de interpretación a lo que era esta zona para la importancia histórica de Segovia. Porque tenemos ganado, tenemos prado, necesitamos agua. Y el agua nos la va a traer no solo el cauce del acueducto, nos lo va a traer las caceras medievales, sino también esos prados bodonales, que ya, como os digo, iremos viendo que pueden tener una interpretación por lo menos novedosa, ¿no? Si os dais cuenta, hacia la zona ahí lo diré, se me ha ido el nombre del pueblo, Palazuelos, perdonadme, Palazuelos, podéis, no sé si veis escrito que pone Pellejeros,
Y eso era para mí lo único que tenía interés de toda esta zona, que ahí ponía pellejeros. Eso era lo que yo estaba buscando en Segovia, pellejeros. Que, como veis, también tiene que ver con los pellejos de los curtidos de los animales, que vuelve otra vez a hablar de actividad ganadera. Bueno, pues más o menos con este mapa vais ahora a ver cómo aparece Torre de Aldeanueva, muy cerca de Revenga, muy cerca de San Ildefonso, Sitio Real, el Palacio de Río Frío. Está demasiado cerca de lugares de poder. No solo son lugares de recreo de los distintos monarcas, sino que son centros de poder que muchas veces no se tiene la suficiente... no se le da la suficiente importancia. Aquí tenéis otro de los mapas históricos en los que aparece reflejado Aldeanueva. De tal manera que podemos decir que Aldeanueva parece que era un despoblado. En Segovia hubo cantidad de despoblados. Por distintas causas eran poblaciones, núcleos de poblaciones que se quedaron sin habitantes. Por ejemplo, cerca de Remondo tenemos Sanchisgudo, o Aldeanueva, o Villanueva mejor dicho. Aquí tenemos Aldeanueva, que probablemente pues vendrían habitantes de otro núcleo de población, probablemente Santillana, que lo tenéis en la parte baja de la diapositiva. La cuestión es que todo el mundo está más o menos de acuerdo que Aldeanueva era un despoblado. Despoblado en el siglo XVIII. Certezas. Seguramente todos habéis oído hablar del catastro del Marqués de Ensenada. Y fijaros qué curioso, Aldeanueva, que pertenece o ha pertenecido siempre a Revenga, aquí aparece unido a Palazuelos. Y lo dice claramente, sobre todo lo podéis ver en la imagen de la izquierda, pone copia de las declaraciones, que son las respuestas generales al interrogatorio que se hace sobre Palazuelos, y aquí a la derecha podéis ver que dice en la tercera fila, al final de la tercera fila, despoblado, empezamos la cuarta línea de aldea-nueva, que también se agrega a esta operación de deslinde, que por lo que fuera aquí convenía que estuviera con Palazuelos. Bueno, o sea que era un despoblado. A ver qué. Bueno, pues aquí tenéis más o menos una imagen de lo que puede ser hoy en día Aldeanueva. La cuestión es que principalmente hoy lo que vemos es campo, simplemente campo, y aquí encontramos la primera limitación a nuestro trabajo. Isabel es archivera, sabe controlar la información de los archivos municipales de Segovia, vamos, lo controla perfectamente. Yo me dedico a leer papeles del siglo XVI y XVII, y tan solo Miguel es el arqueólogo, pero sabéis que hay unas leyes de protección de patrimonio histórico español que no se permite hacer ningún tipo de movimiento en un terreno sin que lo hagan las autoridades competentes. O sea, el intentar hacer una excavación o una prospección de cualquier tipo sería un delito contra el patrimonio nacional, con lo cual hay unas partes que nosotros ahora mismo no podemos llegar por la legislación, ¿no? Porque así nos lo marca la legislación. Y bueno, simplemente quiero que veáis los pastos, la naturaleza, ese cielo, esa mujer muerta que domina todo el paisaje de Aldeanueva. Pero según, si vais por la carretera hacia la granja, lo veréis a la derecha, sobresale una torre. Y hay quien dice eso, que esa torre era el núcleo de la población que hubo en Aldeanueva. La cuestión es que hay que llegar muy cerca de Aldeanueva para ver las diferentes interpretaciones que se pueden dar a esa torre. Porque puede ser una torre campanario, por ejemplo, una torre defensiva. Lo que sí que vemos es que desde que el famosísimo torero, el mito del torero Domingo Ortega compró esa finca, ya intentó recoger o reunir una cantidad tremenda de hectáreas,
y darle un uso ganadero. Yo no lo llegué a conocer, tristemente, y yo no sé si él supo que en la historia de Allanueva siempre hubo ganado en esta zona. No sé si él podía intuir algo o pudo intuir algo, pero eso es lo que él hizo, y estas fotografías nos atestiguan que desde luego desde su propiedad pues Allanueva estuvo muy cuidada como centro ganadero. O sea que es algo que existe, es algo que todavía tenemos en Segovia, y que sigue siendo una cantidad bastante considerable de hectáreas de terreno. Pero como os decía, yo no sé si Domingo Ortega y su hermano Luis Ortega intuían que históricamente esa finca se había dedicado a ese uso ganadero. Vamos a ver desde la Edad Antigua cómo podemos explicar la historia de Segovia, y tenemos obligatoriamente que hablar de Allanueva, que es de lo que se trata en la clase de hoy. Seguramente a todos nosotros, cuando pensamos en la antigüedad, lo primero que se nos viene a la mente como prueba más fehaciente de la antigüedad de la ciudad de Segovia es el acueducto romano. Y siempre nos viene a la cabeza esta imagen, que es bellísima, pero tenéis que recordar que Patrimonio de la Humanidad no es solo eso, es desde ahí hasta la sierra. Y eso significa que pasa por Allanueva. Como veis, el acueducto de Segovia ha marcado la vida de los segovianos con el agua. Y ya os digo que hoy vamos a juntar arcos, agua, pastos. El propio Miguel Yuste participó en un proyecto para señalizar esas conducciones del acueducto desde la sierra hasta la ciudad de Segovia. No sé si vosotros soléis caminar por el monte y habéis visto alguna vez ese tipo de señalizaciones que van indicando la parte en la que estamos. Por ejemplo, veis que en el hito estrecho y largo se ve como el acueducto de Segovia, así un sombreado, y luego va explicando pues el camino real, retorno C3, revenga a la izquierda, senda del acueducto a la derecha. O sea que es algo que está señalado y que Miguel participó en ese estudio, con lo cual la información de Miguel ha sido fundamental y de grandísima importancia. O sea, yo de verdad que estaré siempre muy agradecida. Pero quiero que veáis que muchas veces las leyes existen, se pueden más o menos respetar o no. Porque la cuestión es que si vamos buscando el origen del acueducto de Segovia, nos encontramos una naturaleza completamente asilvestrada, que no la han cuidado, y se ve perfectamente por dónde iba el cauce, se intuye, pero está muy descuidado. Por eso os decía que necesitamos la implicación de todos los segovianos, porque si somos conscientes de que esa parte también es patrimonio de la humanidad y que eso es una imagen de Segovia a vender al mundo, yo creo que la cuidaríamos un poco más, todos, cada uno de nosotros. Ya no estoy criticando a ningún tipo de institución, no sé, me estoy criticando a mí misma como yo, ciudadana, que puede pasear por el campo y a lo mejor no hago todo lo que debiera hacer para que mi huella no quede o mi basura no quede en ese campo. Bueno, pues fijaros el problema que hay aquí, el agua no corre. Nos han dicho que es una decisión de la Confederación Hidrográfica del Duero. Podría correr perfectamente, pero no corre por eso. No sabemos, os digo, no es cuestión de echar culpas a nadie, es cuestión de que fijaros el grado de abandono que tiene un monumento patrimonio de la humanidad, porque hasta ahí sigue siendo acueducto. Y todo esto viene a pasar por Allanueva, hasta el punto de que hay varios libros publicados en Segovia, que seguramente conocéis, en el que aparece esta fotografía de una conducción del agua del acueducto de Segovia, gracias a un arquitecto municipal, que tampoco hace falta mencionarle mucho ni cargar contra él las tintas, porque evidentemente nuestra mentalidad no es la misma que hace un siglo ni hace 2 siglos. O sea, no es cuestión de criticar, sino simplemente que sepamos todos, que seamos conscientes de que una obra romana
Patrimonio de la Humanidad se alteró de esta manera. Y todo esto se hizo en territorio de Aldea Nueva para que pasara por las inmediaciones. O sea, comprenderéis que aquí la huella romana se va diluyendo. Igual que se diluye en otros tramos de esta canalización en el campo, que si os dais cuenta se ve ahí el tubo perfectamente debajo de ese paso, de ese camino cubierto, y un tubo, pues vamos, de materiales modernos que nada tienen que ver con las condiciones históricas romanas. Hay una legislación que habla de la restauración, de tener cuidado con los falsos históricos, y aquí estamos viendo que están haciendo una interpretación completamente criticable de esos falsos históricos, porque esas canalizaciones romanas evidentemente nunca llevaron PVC. Ahora bien, hay que tener en cuenta una cosa: el acueducto de Segovia no solo es importante porque sea una obra de ingeniería romana. Para mí es mucho más importante que fue una obra de ingeniería que se utilizó para abastecer de agua a Segovia en épocas como por ejemplo el siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII. Y por eso encontramos modificaciones como aparte podemos decir, no sé por qué hace este ruido. Encontramos, como os decía, arreglos que claro, ya no son de época romana, son de época posterior. Y si veis que os molesta mucho, cambio de micrófono. La cuestión es que hay gente que dice, no, es que eso ya es posterior. Pues no será más importante que una obra que sabemos que es romana, en época posterior se siguiera utilizando y por lo tanto tuviera problemas y se tuviera que seguir manteniendo y hacer sobre ella obras de mantenimiento. A mí me da que es, o sea, yo lo interpreto como más importancia al acueducto de Segovia, que no que se quedó en una cosa de romanos que se acabó con los romanos, sino que continuó. Y de hecho hay estudios que demuestran que abastecía de agua mucho más que a la ciudad amurallada de Segovia, a los arrabales de Segovia, a la industria lanera de Segovia, y también nos dice que es que los arrabales de Segovia tenían mucha más población que la propia ciudad amurallada de Segovia. O sea, para mí todo eso pues le va sumando importancia. En cuanto a la Edad Media, tenemos que ver, como os decía, que todo sigue en el mismo sitio, porque la obra de canalización sigue siendo vigente. Y yo os pregunto, ¿os dais cuenta del esfuerzo que hacen para llevar el agua a Segovia cuando el Eresma viene desde la sierra y pasa tranquilamente por Segovia? O sea, podían haber bebido agua del río directamente, pero los romanos no era lo que querían. Los romanos buscaban aguas lo más limpias y puras que se pudieran conseguir. El agua del Eresma para ellos no era un agua limpia, porque además luego nos daremos cuenta, bueno, lo sabemos gracias a estudios como los de Isabel sobre los molinos, la senda de los molinos, que es que había una industria a lo largo de ese cauce del Eresma que en algunas ocasiones hasta manchaba el agua del río, con lo cual no la hacía apta para el consumo humano. O sea, fijaros la necesidad de ese acueducto. Y ahí es donde, en época medieval, la conducción del acueducto se va a solapar con las caceras, sobre todo la de Navalcaz. No está muy claro el origen de las caceras. Yo soy partidaria de Enrique IV. Hay gente que dice que a lo mejor posiblemente fuera anterior. Lo que sí que quiero que valoréis es el esfuerzo de hacer otras conducciones de agua artificiales para que el agua llegara a estas zonas de Palazuelos, y de Ontoria y también de Aldea Nueva. Aquí tenéis a la izquierda una de esas zonas del Cordel de Santillana en el que se puede ver esa cacera ya con agua. De repente aparece el agua. Y aquí tenéis una pagoda que fue el arquitecto municipal que hizo una serie de registros para canalizar de manera artificial el cauce del acueducto romano. Y eso es lo que se ve, digamos, desde fuera. Ahí tenéis otra foto de detalle de cómo está señalizado por ese proyecto en el que participó Miguel Yuste, de la señalización. Y aquí tenéis en azul es el recorrido de la cacera de Navalcaz atravesando Aldea Nueva.
que va hacia Palazuelos, como podéis ver, y todo eso. En época medieval también suceden cosas muy importantes, como el reinado de Alfonso VI, la toma de las ciudades de Segovia, la conquista de Segovia. ¿Queréis que cambie de micrófono? Porque si... Tiene aún más contacto y sí. es lo que produce... Sí, pero es que no sé qué puedo hacer para evitarlo. Espera. Cógelo otro, Cris. Espera. Ay. Cosas del directo. A ver, espera. Lo voy a apagar. Es que es muy incómodo ese pitido, ¿no? A ver. A ver, os decía, a ver, espero que no tenga más problemas. Os decía que en época medieval también pasó una cosa muy importante en Segovia, que luego se repitió en Madrid y finalmente en Toledo, y está en todos los libros, que es esa reconquista por parte del rey Alfonso VI y la repoblación de Segovia, la restauración de su diócesis, la llegada de Pedro Agén, que fue el obispo que viene de Francia, cómo vinieron los repobladores, los yernos del rey, los duques de Borgoña, Enrique y Raimundo de Borgoña, que al final Raimundo se casará con doña Urraca de Castilla, la primera reina castellana. Entonces, aquí vuelve a tener otra vez importancia Segovia, porque desde Segovia se cruza la sierra, se conquista Madrid y finalmente Toledo y la línea del Tajo. Sí que es verdad que hay mucha polémica, porque siempre se dijo que Alfonso VI, muy amigo de los musulmanes, entró en Toledo sin derramamiento de sangre, y hay crónicas musulmanas que dicen que no, que se entró, se robó, se violó a todas las mujeres y que se hicieron eso. Pero para Segovia es muy importante esta frase, porque Fernán García de la Torre y Díaz Sanz de Quesada fueron esos capitanes segovianos que a las puertas de Madrid le dijeron al rey: Majestad, hoy no hace falta que duerma en el campo del Moro de Madrid, hoy podrá alojarse en el Alcázar, como nos indicó, porque ellos fueron los capitanes que entraron en la ciudad y la ganaron al poder musulmán, convirtiendo la Majerit en Madrid. O sea, fijaros la importancia que tiene Segovia para esa sierra. Y aquí es donde podemos ver a Villanueva desde otra perspectiva distinta, que ya no es la del agua o la ganadera, sino que es la defensiva. Estamos hablando de una torre. Ahí estáis viendo esa torre, una fotografía de Javier de la Cuadra Salcedo preciosa, en la que podemos ver la proximidad de la sierra. Y la pena es que este tipo de torres defensivas medievales están muy estudiadas en el ámbito madrileño, con lo cual son todas de origen musulmán, pero esta es cristiana. Entonces los estudios de Madrid no nos sirven para estudiar la de Villanueva. Y abren nuevos interrogantes, como si formaba parte de un sistema defensivo de la ciudad, en el que hubiera alineadas otras torres, por ejemplo, o si tiene que ver con otra torre, por ejemplo, la de la iglesia parroquial de La Losa, porque hay muchísimas similitudes. Yo quiero que veáis la cercanía de la sierra y esa importancia de la torre. Si os dais cuenta, desde Villanueva se divisa perfectamente no solo la atalaya, sino también se ve a lo lejos Torre Caballeros, donde también se sabe que, como su propio nombre indica, existió otra torre. Entonces es probable que desde Torre Caballeros hasta, por ejemplo, La Losa, que todavía sigue en pie la torre, existieran este tipo de fortificaciones más o menos altamente defensivas. Si nos acercamos a la torre de Villanueva, la verdad es que en un principio da más sensación de campanario de iglesia que de torre defensiva. Yo tengo que decir que gracias a María Pía he entrado en ella y la he visto, y una vez se entra ya no queda duda de la función defensiva, porque se ven los matacanes, o sea, estas aberturas o aperturas en el muro que son defensivas, son para poder atacar y no ser alcanzado por el fuego enemigo,
Y es que es muy curioso porque es la primera vez que yo veía, lo he visto en castillos, pero nunca lo había visto en una torre así, en todos los puntos que os podáis imaginar de la torre. O sea, es un rectángulo, lo tenemos al norte, al sur, al este, al oeste, y en todas las esquinas hay este tipo de saeteras, o como lo queráis llamar, matacanes, elementos defensivos. Con lo cual es lo que os digo, abre la posibilidad a pensar que Aldea Nueva formó parte de esa fila de protección de la ciudad de Segovia en época medieval, cuando al otro lado de la sierra estaban los musulmanes. Porque sabéis que la Reconquista no fue tan lineal. Hubo momentos de retroceso, de repente de irrupciones, de racias, como lo llamaban. O sea, que no fue una cosa lineal que se conquistó Toledo y se acabó, sino que hasta llegar a ese momento, y estamos hablando de 1085, bueno, pues se tuvieron que vivir momentos bastante peligrosos, donde la defensa era necesaria. Aquí os pongo la torre de la iglesia de la Losa. Si os dais cuenta y si la conocéis, la torre está separada del resto de la iglesia. El material o el tipo de construcción es muy similar, pero sí que se ve que en la parte superior se han modificado, de hecho, las cadenas, que son esas piedras que robustecen la construcción en las esquinas, cambia, se modifica justo en el cuerpo de las campanas al final. O sea que es probable que incluso esas torres medievales defensivas luego en siglos posteriores, ya pues en el siglo XIV por ejemplo, se convirtieran en campanarios de iglesias. En este caso la iglesia está construida en las inmediaciones de la torre, pero no embulle a la torre de la Losa. Esto queda, digamos, un poco en el aire, que tendremos que seguir investigando. Pero a la vez surge la conexión con el mundo de la Mesta. Joaquín ya dejó muy claro la importancia de la Mesta en Segovia, y ahora tenemos nosotros un poco que ligarlo con toda la información que teníamos. Y es que sabemos que muchas de esas reuniones que tenían los miembros del Consejo de la Mesta se hacía en ermitas, en el campo, incluso que había una serie de torres que utilizaban para pagar impuestos, portazgos. O sea que es muy probable que incluso para la Mesta la existencia de una torre les fuera productiva y que por eso no la derribaran y que siguiera teniendo utilidad. Fijaros, estáis viendo un detalle del cordel de Santillana, en el que se ven unas piedras que son muy difíciles de interpretar. Sabéis que en Segovia el cordel de Santillana se le llama el camino de los tanques. Es que por ahí han estado pasando tanques hasta hace 4 días. O sea, los restos arqueológicos que se puedan estudiar de ahí han sufrido la invasión del ejército, con todos mis respetos al ejército. O sea, daros cuenta cómo se ha degradado una zona, digamos, que es de todos los segovianos. Y claro, el problema es que muchas de esas piedras, pues a ver cómo las podemos datar y las podemos investigar más. Lo que sí que está claro es que según avanzamos en la Edad Media, las ovejas, la Mesta, tiene cada vez más importancia en Segovia. Os pongo una serie de imágenes. Estas son del Archivo Loti de Patrimonio Nacional, en la que estáis viendo monumentos emblemáticos de Segovia, y los actores de fondo son las ovejas merinas, hasta los pies del acueducto. En concreto, esta fotografía tuve la oportunidad de hablar de ella en el archivo este verano, porque también les extrañaba mucho qué hacían esas ovejas, por ejemplo, ahí en la calle de los Gascos. No parece así a priori el sitio más, no sé, como más idóneo, ¿no?, para que descansaran las ovejas. Y luego el agua, porque volvemos a lo mismo, los pastos sin agua no existen. Y fijaros las fotografías que hemos encontrado de la cultura del agua en Segovia. Son mujeres lavando en el río en Segovia. Dicen,
Fijaros, esta me gusta mucho porque refleja la vida de esas mujeres con los cántaros yendo a por agua a la fuente, que tanto se reflejan en nuestro folclore. Y esas relaciones humanas que surgen a partir de la fuente y del agua. Bueno, pues a mí una de las cosas que más me llama la atención del agua es la cantidad de conducciones que yo veo paseando como una turista más por Segovia sin ningún tipo de utilidad aparente. Por ejemplo, en las inmediaciones de San Antonio el Real tenéis esta que estáis viendo. Es una conducción de agua que no se sabe muy bien ni a dónde va, o por lo menos yo, como turista, no consigo explicarme por qué es. Y esto me lleva a un lugar mágico de Extremadura, de la provincia de Cáceres, que se llama Malpartida de Cáceres y que ha sido nombrado este año el rincón más bonito de España 2016. Porque este lugar es famoso por ser unos de los lavaderos que se conservan de lana merina de la mesta española. Y me parece muy importante porque estáis viendo que estamos en medio del campo. Nosotros tenemos unos estudios, sobre todo publicado por la Academia de San Quirce, de García Sanz, sobre el esquileo y los lavaderos de lana de Segovia. Y son unos edificios cerca de Zamarramala, en el río Eresma. Pero es que aquí estamos viendo, en medio del campo, unas balsas de agua. No hace falta mucha ingeniería hidráulica, simplemente campo, terreno, digamos, y agua para encharcarlo, y a partir de ahí conseguir pues el milagro de Malpartida, que desde el año 1991 es bien de interés cultural. Fijaros esa charca, el desagüe de esa charca, bueno, charca enorme, y la utilidad que tiene esa charca. Hubo un artista de primer orden, Fostel, era alemán y se casó con Mercedes, una mujer de Malpartida de Cáceres, y decidieron que ese lugar que estaba completamente abandonado, donde iban las ovejas de la mesta, serviría para hacer un museo con las obras de Fostel. Y hoy es el Museo Fostel Malpartida, que, como os digo, es uno de los éxitos turísticos nacionales. Y no tiene nada que ver con las ovejas, pero es altamente respetuoso con los lavaderos de Malpartida de Cáceres. Fijaros las obras que estáis viendo, llaman muchísimo la atención, pero como os digo, están hechas, pensadas para el sitio en el que están, en plena naturaleza, cohabitando con las cigüeñas. Este es el interior de los lavaderos, para que veáis que tampoco hace falta una arquitectura impresionante. O sea, a lo mejor todavía no encontramos restos porque este tipo de arquitectura se podía echar a la tierra de manera muy sencilla. Aquí tenéis una fotografía del matrimonio. Y, como os decía, pues el leitmotiv, ¿no? La lana, que es motivo turístico en Portugal, en Extremadura, y poco a poco pues lo está siendo en otros lugares. Aquí, por ejemplo, tenemos estos esquileos, el de Cabanillas, que es un establecimiento, un restaurante concretamente. Tenemos el de Santillana, que es una ruina completamente. Tenemos el de Tres Casas, y hay muchísimos más en toda la provincia de Segovia que están básicamente abandonados. Aquí tenéis una imagen que, como estos son los lavaderos, se la he debido mover en algún momento, los lavaderos que, según García Sanz, existían en Segovia, en Zamarramala. Y a mí me surge una pregunta. Vamos a ver, teniendo en Aldea Nueva esquileo, porque sabemos documentalmente que además fue esquileo, teniendo el esquileo de Santillana, el esquileo de Tres Casas, a este lado de la sierra, ¿vosotros creéis que era rentable ir hasta Zamarramala a lavar la lana cuando Aldea Nueva está rodeada de agua por todos los sitios? ¿Creéis que es algo lógico, que es
La legislación prohibía lavar las lanas aguas arriba de las ciudades. Ya, pero en el Eresma sí que se hacía. Hay molinos que también tenían problemas. Eso de Zamarramala es en el Eresma, es enfrente de San Sí, Pedro Abanto. sí, Y pero... es aguas abajo de Sí, pero por ejemplo, otro tipo de industrias, o sea, en Segovia había tenerías antes de estos lavaderos. Las tenerías que estudió el padre Fidit Andrade estaban mucho antes de esto de la curva de Zamarramala. Y eso ensuciaba las aguas muchísimo más. O sea, ¿os dais cuenta que hay una serie de datos que tenemos de distintas procedencias que no cuadran? Yo sí os digo que para que haya lavaderos o sea, la documentación sobre el lavadero de Aldeanueva todavía no la hemos encontrado. Probablemente no exista nunca. Pero yo, por lo menos, me lo planteo como posibilidad. Hay que analizar y hay que hacerse preguntas. ¿Creéis que es rentable que toda la cantidad, o productivo o eficaz, que toda la cantidad de lana que se esquilaba en Segovia se lavaran todas hacia Zamarramala, habiendo tantos esquileos en esta zona cercana a Aldeanueva, con agua que no tiene que ver, porque tenemos distintos tipos de conducciones, tenemos manantiales, por ejemplo, Ontoria, dicen los especialistas que era Fontoria. Lo que os decía yo de Prado Godonal es Prado Godonal. ¿No pensáis que a lo mejor se pudieron hacer algún tipo de charcones con esos bodones, que es lo que en muchos sitios se necesita simplemente para llamarlo lavadero de lanas? Lo pregunto, lo dejo en el aire, porque ya os digo, la documentación todavía no nos deja ir más allá, pero también nuestra función es hacernos preguntas para luego intentar contestarlas. Lo que está claro es que todo el estudio de la mesta, las ovejas, como demostró Joaquín en su intervención, solo viene a ampliar un patrimonio cultural que en otros lugares está mucho más cuidado, mucho más valorado que en Segovia. Por ejemplo, ese arte pastoril que principalmente pueden ser esos utensilios de madera hechos con paciencia y una navaja de los pastores, pero que también lleva o incumbe instrumentos musicales y otra serie de elementos culturales. No es solo las cucharas y los tenedores de los pastores. Fijaros, por ejemplo, este tipo de amuleto, porque está tallado en una sola pieza. Y aquí podéis ver pues una serie de vasijas también todas talladas y con mucha paciencia, incluso con cuernos, en cuernos de animales, pues fijaros qué labor se hacía en la Edad Media. Y esto, ya como os digo, está custodiado en diversos museos por toda la península ibérica y nosotros todavía pues a lo mejor podíamos investigar un poquillo más. Llegamos a la Edad Moderna. Es un momento bastante conflictivo porque el cambio de Enrique IV a Isabel I de Castilla fue bastante traumático. Es un reinado que por ciertas controversias históricas se ha potenciado siempre mucho. La labor de Isabel y de Fernando, el establecimiento del Estado moderno, pero muchas veces se ha hecho, yo creo que de manera muy injusta, con una propaganda. Hay una tesis doctoral que incide sobre esto, la propaganda negativa sobre Enrique IV. No hace falta tampoco aceptar que Enrique IV fuera perfecto, simplemente pues que es un momento muy conflictivo por esos intereses entre el mundo medieval y el mundo moderno y esa nueva dinastía que va a reinar en España. Fijaros, de Juana de Castilla tenemos que decir que ella es la que da las ordenanzas para mantener la cacera, y de su hijo Carlos I poco podemos decir en relación con Segovia, porque su reinado lo dice en su testamento, en el momento en el que abdica en Bruselas, la cantidad de veces que ha ido a África, ha atravesado el
el Mediterráneo, el Atlántico y ahora la última vez para sepultarse en el monasterio de Yuste. Pero aún así sabemos que las veces que pasó Carlos V por Segovia vino principalmente a cazar, y en una de las que se sabe que pernoctó es el palacio de Balsaín. Y es que además, cuando el hijo de Carlos V se va a casar con una princesa portuguesa, se recibe a una embajada portuguesa en el palacio de Balsaín, que supuestamente estaba abandonado desde época de Enrique IV, con lo cual no estaría en tan malas condiciones cuando una embajada que va a negociar un matrimonio se hospedan allí y se les recibe allí. Sí que es verdad que Felipe II va a cuidar mucho Balsaín, lo va a ampliar, pero que luego sus descendientes lo van a ir dejando en el olvido hasta que en época de Carlos II se incendia y ya no lo vuelven a reconstruir. Fijaros, ahí tenéis en las inmediaciones de Aldea Nueva un paso, cómo se cubre el paso del camino por la cacera para que los carros no manchen el agua. Entonces se ponían estas losas. Si os dais cuenta, las losas también están un poco perjudicadas con maleza, con una serie de elementos que... Y evidentemente, pues esas piedras podrían ser desde origen romano pero lo interesante es eso, es que aunque fuesen medievales, siguen dando utilidad a una cosa que ya existía. Ahí tenéis las imágenes. Otro elemento fundamental, la Fuenfría, otro toponimio que habla de agua en la sierra, y esta casa o palacio de Casarás o la casa de Eraso. Hay documentación que demuestra que cuando Segovia, a finales ya del siglo XVI, está viendo los inicios de una crisis que luego será evidente en el siglo XVII, Segovia no querrá pagar el servicio de los millones. Entonces, Felipe II mandará a gente que se entreviste con gente de Segovia y que se entrevisten de manera secreta en esa casa que estaba en la sierra. O sea, tan importantes son estas ruinas para Segovia, porque además fijaros en este cuadro que está en el Escorial, que ya no es solo el caserío, sino también esas pequeñas ermitas, esa ermita que veis ahí a vuestra izquierda, porque también por la zona donde estaba la Mesta había mucha cantidad de este tipo de ermitas que por ser una construcción principalmente pobre no se han conservado. Fijaros la ciudad que se ve al fondo, podríamos soñar que es hasta Segovia. Bueno, pues esta casa, como os digo, es muy importante en la historia de Segovia, sobre todo porque su dueño era Francisco Eraso, que era alcarreño, pero yo creo que la familia de su mujer eran segovianos, y su mujer se llamó María Peralta, y fueron dueños, entre otras cosas, que estáis viendo la imagen de su mausoleo en Muernando. Aquí estáis viendo la propiedad que tenía este señor en la ciudad de Segovia, el Torreón, que como veis llega justo hacia casi donde empezaba o donde empezaba el colegio de la Compañía de Jesús. Por otro lado tenemos esta otra fuente de información. Es un mapa muy conocido de Francisco Brizuela en el que se ve el territorio de Balsaín y nos sigue dando pistas de torres. No sé si notáis que pone Torrecilla arriba de esa torre defensiva, que podría a lo mejor alentar un poco esta tesis de la línea defensiva de torres y más adelantadas torrecillas, de más ermitas. Ahí tenéis San Bartolomé, las ermitas de, sobre todo Nuestra Señora de Robledo, porque toda esta zona estuvo llena de robles y de encinares. Aquí tenéis el Palacio de Balsaín,
una imagen del Palacio de Balsaín en época de Felipe II. Y sabéis que el Palacio de Balsaín es importante a nivel nacional porque es el primer palacio en el que se incorporó la pizarra en sus tejados. Y se sabe que esto fue gracias a un viaje que hizo Felipe II con uno de sus hombres de confianza, Ruy Gómez de Silva, a Bruselas, a la abdicación del César, su padre, y después a Londres, donde se casó con María Tudor. Y después, una vez viudo, cuando regresó a España, en 1558, fue cuando empezó a remodelar el palacio y a incorporar en él este tipo de techumbre. Bueno, pues es importante porque precisamente nos está un poco hablando de la importancia de la corte. Aquí es donde entraba yo con mis investigaciones de la Compañía de Jesús, porque si os fijáis con atención se lee Prados de Aldea Nueva, y debajo un recuadro donde pone Casa del Señor Presidente de Castilla. Esto significa que era el presidente del Consejo de Castilla y sería perfectamente entendible dentro de entender Balsaín de otra manera, no simplemente como lugar de veraneo de los reyes, porque estaban aquí hasta octubre, hay muchas cartas escritas en octubre, sino también como lugar de poder, porque el rey no venía solo, venía con todo su aparato burocrático, y estas personas necesitaban unas dependencias en las que vivir. Sabemos, como os acabo de decir, que Eraso, el secretario, era el propietario del torreón de Lozoya. El obispo de Segovia, que también era miembro del Consejo de Felipe II, se dice tradicionalmente, o así lo dice Vera, que vivía enfrente de la catedral, en el palacio de los marqueses del Arco. Tenemos al cardenal de Espinosa, Martín Muñoz de las Posadas, que bien en aquella época era jurisdicción de Arévalo. Pero sobre todo tenemos un documento escrito por este personaje. Es Ruy Gómez de Silva, Los Príncipes de Éboli, que dice claramente en una carta escrita a San Francisco de Borja felicitándole por su nombramiento como general de la Compañía de Jesús: tengo aquí en mi casa conmigo en Pellejeros, a una legua de distancia de Segovia, al hijo de su paternidad. O sea, no hay duda. Ruy Gómez de Silva, el príncipe de Éboli, antes de construir o antes de afianzarse en Guadalajara, tuvo una casa en Pellejeros, a una legua de Segovia. Y resulta que Pellejeros es Palazuelos de Eresma. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. ¿Vosotros os creéis que una mujer como esta mujer puede recibir en su casa a los hijos de Francisco de Borja, marqueses de Lomba y todo lo que... en unas condiciones que no fueran las de una casa palaciega? Yo me cuesta creerlo, sobre todo teniendo en cuenta la construcción de Pastrana, que aquí la tenéis, y sobre todo viendo que en línea recta desde Aldea Nueva se llega directamente a Pellejeros o a Palazuelos. Ahí tenéis una imagen en la que se ve cómo se ve al fondo. Y aquí entramos en una cuestión de la polémica. ¿Se conserva esa casa de Ruy Gómez de Silva en Pellejeros? No, no se conserva porque lo más parecido que podría hacernos dudar es la ruina que estáis viendo detrás de ese campo de golf. Eso se ha tirado por completo y se ha vuelto a construir de nuevo. O sea, no queda nada, como mucho pueden quedar esas columnas que veis de granito. Gracias a Carlos de Miguel conseguí esta fotografía, que para mí es muy importante, porque fijaros que en la torre que se ve en la esquina se ve la pizarra. Y si esta casa tiene pizarra, tendría sentido si fuera la casa de Ruy Gómez de Silva, porque él estaba con Felipe II en esos viajes por Flandes y por Inglaterra, donde por primera vez hablan de este tipo de paisajes. Por lo tanto, esta casa
podríamos, os digo, falta mucha investigación, podría ser la casa de Ruy Gómez de Silva. De ser así, se pudo hacer al mismo tiempo que se estaba modificando Balsaín. Balsaín se quemó, pero esta casa ha continuado en pie hasta hace 4 días. Y si hubiéramos tenido tiempo de estudiar esta casa, podríamos haber llegado, no yo, especialistas en la materia, a muchas conclusiones, porque lo que han reconstruido tiene mucho más que ver con Cinexin o casi con la granja de San Ildefonso que con Balsaín. Hubiese sido una manera de interpretar Balsaín, el origen de Balsaín, si se hubiera estudiado esta casa antes de esta reconstrucción, que como sabéis sigue creciendo. Ahora tiene como 4 plantas en el centro y muchas de esas torres están separadas del edificio, cosa que es, yo no me lo puedo explicar cómo han permitido todo eso. Así que, si a la izquierda de Aldeanueva está Pellejeros y Ruiz Gómez de Silva, el príncipe de Éboli, si en Aldeanueva está el presidente de Castilla y a la derecha de Aldeanueva está el rey en Balsaín, volvemos a ver que la importancia de Aldeanueva crece por momentos, Volvamos a ella porque os digo que es interesante. Documentos de finales del siglo XVI y XVII siguen hablando de este presidente de Castilla, de la familia de los Contreras, que terminarán en Ávila y en Zaragoza, curiosamente. Y hablan de carnicerías. Las carnicerías de Segovia, que abastecían no solo al Palacio Real de Balsaín, sino también al Alcázar y a la Catedral de Segovia. O sea, toda la carne que se comía en el Cabildo Cardenalicio se provenía de Aldeanueva. Y aquí tenemos que volver a abrir nuestra mirada porque no se conservan edificios de carnicerías. Este en concreto, el de Medina del Campo, es curioso porque se supone tradicionalmente que es obra de un arquitecto muy vinculado con Segovia, Rodrigo Gil de Ontañón. Y fijaros que tampoco hace falta una arquitectura muy sofisticada para esas carnicerías. Fijaros lo que hace falta: un espacio central y unas naves separadas con columnas. Está muy modificado, como podéis ver, pero nos permite pensar que si hay documentadas carnicerías en Aldeanueva, pues que a lo mejor pudo existir algún edificio de estas características. Y así llegamos a la época de los Borbones. Voy a ser muy breve. Siempre pensamos en los Borbones en Carlos III. Antes de Carlos III hubo otro rey que siempre pasa demasiado deprisa, que fue su hermano de padre, Fernando VI. Fernando VI se dedicó a comprar despoblados de Segovia. Yo mismamente cometí el error esta semana pensando que era Carlos III el que compraba fincas cerca de abades y no, era su hermano Fernando VI. Y Carlos III viene a continuar la política de su hermano, de ya que hay unos territorios baldíos, porque sabéis que cada pueblo tenía unos territorios comunales. Entonces, esos, para que no se perdieran para ganado, dice el rey en una ordenanza que se vendan, una venta forzosa, y que así sirva de descansaderos para la mesta. Y tenemos declaraciones no solo de Segovia, sobre todo también en Soria, de la misma época. Estamos hablando de 1740. Como veis, os pongo la Casa de la Química como un ejemplo de arquitectura borbónica. Y aquí volvemos a Aldeanueva y os quiero presentar esa ventana que se abrió sobre una venera, y quiero que os fijéis en esa fotografía si encontráis una venera similar en la fachada. No digo que tenga que ver pero me parece curioso que las fachadas de la casa de Aldeanueva, como aquí en el Espinar, en el esquileo del Marqués veáis la misma venera.
Y desde luego no queda duda que en época de Carlos III, un monarca ilustrado, el despotismo ilustrado todo para el pueblo, pero sin el pueblo, que compró directamente Aldeanueva. Y de ahí que hablemos de la Real Dehesa de Aldeanueva. Y no solo eso, sino que hizo el amojonamiento, delimitó. Sabéis que en época de Felipe II los que entraban en propiedad del rey iban a galeras, o sea, era un castigo muchísimo mayor, ¿no? Bueno, pues de ahí la importancia de estos mojones en los que podéis ver la cruz, la corona, una R de real, abajo año, y el año es lo que menos se puede ver de esos mojones, pero así nosotros los hemos documentado cuando se hace la compra, cuando se empieza a colocar los mojones un año después. Y fijaros cómo esos mojones están todavía en la zona de Aldeanueva. Algunas veces, pues como veis aquí, camuflados, es como encontráis la pirámide que dicen los documentos, y otras veces hay que enfadarse porque la legislación de patrimonio protege este tipo de elementos como elementos heráldicos. Fijaros el que tenéis a la izquierda, que está robado del territorio de Aldeanueva, se lo han llevado a una finca y no lo han colocado en un sitio privilegiado como parte de la historia de esa familia, de quien sea, que no lo sé. Es que fijaros cómo está tumbado, rodeado de alambres y haciendo de final de una verja a los pies del cordel de Santillana. No soy yo la primera que ha visto esto, ni muchísimo menos. Hay una guía de los amigos del Camino de Santiago que publican esa misma fotografía. Y hay una legislación que protege estas piedras, pero fijaros en el caso de esta, que es un robo, y esto no prescribe, dice la ley de Aldeanueva. Por otro lado, además, tenemos el problema de los que todavía continúan en Aldeanueva, que fijaros cómo han sido víctimas del vandalismo. Está muy bien que la gente nos desee buena suerte, pero hay maneras mejores de conservar. Ahí falta... Fijaros, no sé si notáis la pintura dorada y plateada sobre... Eso es vandalismo. O sea, tú no puedes hacer eso sobre las meninas y tampoco se puede hacer sobre una piedra de Carlos III y de los límites reales. A ver. Y así llegamos ya al término, estoy siendo demasiado pesada, con esa compra de... Quería tener un recuerdo a Domingo Ortega por su implicación cultural. Sabéis que íntimo amigo de Ortega y Gasset, el cuadro que ahora mismo está en el Museo de Tauromaquia de las Ventas en Madrid, o sea, muy amigo de Zuloaga, y cómo esta familia cuidó toda esta finca, los manantiales de agua que sabemos que tiene. Fijaros esta cacera que hoy está, que en algunas partes sale el agua, que mucha gente va a llevar el coche a esa agua de la cacera. Llegaron a existir patos, o sea, esta fotografía no está trucada, es simplemente archivo familiar. Y efectivamente, pues hay ese camino que está marcado, pero también había en el interior de Aldeanueva unas muestras, unas pruebas de la importancia ganadera que tenemos aquí reflejadas en fotografías, que siento deciros que acaban de desaparecer, porque, bueno, pues quien tiene acceso a la finca ha decidido que es mejor que eso no exista. No sé si patrimonio funcionará o no funcionará, pero bueno, ahí existe. Otro problema de Aldeanueva, el AVE. La parte por la mitad. Y a partir de ahí, pues todo lo que queráis. De iluminación excesiva, de pájaros que cantan por la noche, de ruidos. Fijaros lo cerca que está las vías del tren, y sobre todo, lo que a mí me parece mucho más triste, no sé si podréis ver en esta imagen, que es en uno de los puentes que hay sobre las vías del AVE, que se ve las tuberías por las que pasa ahora el canal del acueducto de Segovia. Y yo esto tengo que decir que lo sé gracias a Miguel,
pasa, por favor, que esto es tan tuyo como mío. Pasa, siéntate donde quieras, que estás en tu casa. Y si él no nos lo hubiera explicado, si él no nos lo hubiera razonado, pues difícilmente lo hubiéramos llegado a entender. En concreto, yo no quiero, de verdad, en ningún caso atacar a nadie. O sea, quien conoce a mi familia sabe perfectamente que en Coca, Santa Rosalía, era de un familiar nuestro disminuido, mi madre es su tutora legal, y sabe perfectamente que desde niños hemos luchado por retejar la ermita de Santa Rosalía, que es un palacete que hay en Coca fantástico, y que hasta que mi madre vio que no había posibilidad humana de mantenerlo en pie, lo vendió, pensando que era lo mejor para el patrimonio de Coca. O sea, yo no me voy a meter en la casa de otros a decir nada. Simplemente quiero decir que Aldeanueva tiene una importancia histórica muy grande, que hay una serie de peligros que acechan a Aldeanueva y que esos peligros pueden causar, como ha pasado con otros en Segovia, que antes de que podamos estudiarlos de manera científica, no solo un verano sacando papeles de archivo, 3 amigos de Segovia, como hemos sido Miguel, como hemos sido Isabel y he sido yo, y las informaciones estas que nos han llegado. Hace falta arqueólogos de verdad y sobre todo hace falta cuidar ese entorno. Fijaros la degradación que hay en todo ese cordel de Santillana y sobre todo, por ejemplo, en la zona del Prado Bodonal, porque esa carretera, sí que es verdad que nosotros no nos han enseñado el proyecto, pero en Palazuelos lo daban como hecho, que una nueva carretera va a cruzar de nuevo Aldeanueva, en sentido contrario de las vías del tren, para que desde Palazuelos a Aldeanueva, existiendo esta carretera y ahorrándose 1 minuto y medio, tengan otra carretera para la que llegar a la estación del AVE. No lo sé. La cuestión es que, a fin de cuentas, el problema de Aldeanueva es que está muy cerca de Segovia. Fijaros en ese segundo plano cómo está Aldeanueva y al fondo cómo está Segovia, que mucha gente no lo conoce, otra gente simplemente pasa desde la sierra por ahí, en el Camino de Santiago, andando en bicicleta, a caballo, que han pasado tanques, por favor, que han pasado tanques del ejército, que han hecho pruebas de todo tipo de artillerías, que el campo existe, que ahora mismo está de moda esas botas que vienen desde Australia, que cuestan más de 120 euros, hechas con lana merina, que en Australia honrosamente dicen que viene de Castilla. Y nosotros tenemos un patrimonio cultural, etnográfico, sin utilizar. Ya os digo, ¿futuro para Aldeanueva? Pues yo creo que puede haber un futuro de Aldeanueva, que dependerá, entre otras cosas, de que los segovianos seamos conscientes de que existe Aldeanueva. Porque no sirve de nada escribir libros que nadie lea. La cuestión es que todos tenemos un deber con Aldeanueva en el momento de reivindicar ese cordel de Santillana, esa tradición de la mesta en Segovia, esa tradición de los lavaderos, de las lanas, de seguir investigando, porque, como os he dicho, no es necesario ni siquiera construcciones. Lo que habéis visto en Malpartida de Cáceres empieza siendo una charca en medio del campo, y eso fácilmente se podría incluso hacer en Aldeanueva. Entonces, tenemos que tener la vista en el futuro abierta a nuevas interpretaciones y sobre todo saber que llama la atención, que está, yo creo, cada vez siendo una materia de estudio, y que yo creo que traerán grandes novedades para afianzar la historia de Segovia, y todo eso pues en un lugar que cuanto más lo cuidemos pues será mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias por su paciencia, sé que ha sido muy larga. Buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias a Cristina.
Y esto se ha escuchado aquí y no tiene nada que ver con verlo, pasearlo y disfrutarlo en un día claro, en un día bonito. Yo les invito, si quieren, organizamos una visita con Miguel, que es el que se lo conoce perfectísimamente, y podemos hacer un recorrido por todo el cordel de Santillana, desde Segovia a la Sierra o al contrario. Yo creo que vale la pena que lo vean y que lo disfruten. Muchas gracias.